Chains TV presenta. Amigos, muy buenas noches, nuevamente aquí donde se hacen los cambios en la televisión, en Chains TV, y sean todos bienvenidos a una edición más de Hablemos de Arte, en el que vamos a tocar varios temas importantes. En una primera parte, que hablaremos sobre el próximo evento de la Cruz Roja, ya tocaremos un poco más el tema, y después de algo bien interesante que se mezcla un poco de arqueología con historia, con arte. Y Livia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ricardo, buenas noches. Muy contenta de estar contigo como siempre, porque los temas son muy padres, muy interesantes. Y pues comencemos. Muy bien. En Hablemos de Arte. Así es. Ya hemos comentado acerca de la importancia que tiene el arte, pues en estos tiempos de pandemia y en el que muchas instituciones atraviesan por problemas graves de financieros, de sus actividades, en fin, de todo. Pero finalmente recae, como bien sabemos, Livia, Claro, en sus partes económicas. Así es por eso que este evento próximo es muy importante que toda la población apoye, porque acostumbramos comúnmente a echarle la culpa de los problemas económicos y sociales únicamente al gobierno o a las cuestiones como la pandemia, etcétera. Pero en vez de eso, yo creo que podemos ser un agente de cambio. Y no solo agente de cambio, gente de cambio, ¿no? Y poder poner nuestro grano de arena y participar a través de esta magnífica plataforma que se llama donayforma.com, donde, bueno, mejor que Ricardo nos explique cómo podemos participar. Pues sí, en esta plataforma podemos acceder para, en este caso, llegar precisamente a lo que va a ser la siguiente subasta de la Cruz Roja Mexicana en Saltillo. Este próximo 11 de noviembre, todos están cordialmente invitados, como dice Livia, a poner ese cambio, ser agentes de cambio. ¿Y cómo? Adquiriendo obras de arte o bien ingresando, vamos a ponerlo también en pantalla si se puede, www.cruzrojamexicanasiempresalvandovidas.org. Ay, Ricardo, y esto que dices, ya nada más con el nombre de la página se dice todo, siempre salvando vidas. Yo creo que con mayor razón debemos poner atención a participar, ya que además es para una institución internacional que ha salvado vidas durante tantos años a nivel mundial y en nuestros países, otras tantas vidas. Y yo creo que con hacer un pequeño esfuerzo podemos, a raíz de participar en este super evento, en esta subasta o en esta página de internet, ayudar a la Cruz Roja Mexicana. Eso nos enaltecería como mexicanos. Y también nos haría recordar esa parte, Ricardo, de que los mexicanos cuando hay problemas, cuando hay un problema climático, cuando hay un terremoto, siempre estamos ayudando. ¿Te das cuenta de esta forma del perfil del mexicano? Que así como podemos tener, no sé, características negativas o defectos, también dentro de nuestro corazón tenemos cosas hermosas. Y eso es siempre el ser altruista. Yo los invito a que reafirmemos esa identidad como mexicanos que tenemos de apoyar y de dar, y tratar de salvar más vidas a través de apoyar a la Cruz Roja Mexicana. Y en este caso es en específico a la Cruz Roja Mexicana de Saltillo, porque se necesitan, pues como todos en esta parte de institución, estos recursos. Y de ahí que entonces se está organizando este gran evento para el 11 de noviembre, para que sean varios los aspectos. Primero importante, si entran, como ya mencionamos, a www.cruzrojamexicanasiempresalvandovidas.org, de inmediato pueden hacer donativos en efectivo. Así como cuando la gente canta y todo lo del Teletón, pues cantemos la cruz, la cruz, la cruz, o no sé qué decir, claro. Pero pueden hacer donativos de 100 o de 500 pesos. Primera. Segunda, hay un apartado que dice pinta tu ambulancia, porque muchos artistas o gente del medio de la farándula, de gente connotada, etcétera, están una ambulancia que es de 1910, es muy retro, muy retro. Tienen esta ambulancia, la decoran y esta después va a ser subastada o vendida.
Entonces, cualquier persona del público, los invitamos, pueden entrar a este www de Cruz Roja Mexicana Siempre Salvando Vidas.org y ahí adquirir una ambulancia por 1,000 pesos. Olvidemos el valor, si son muchos, si es poco. Eso está súper son divertido, el Ricardo. equivalente a un donativo de 1,000 pesos, pero haciéndote de un objeto que lo puedes intervenir y después donarlo nuevamente a la Cruz Roja. Eso está, como digo, como acabo de decir, divertido. No solamente es un acto altruista, sino que esto es podemos hacer una actividad familiar, Ricardo, o de pareja, o de amigos, el reunirnos para adquirir este tipo de obras, intervenirlas y pasar un rato muy agradable, y además ayudamos. No solamente es donar el tema económico, ir a un banco o hacer un depósito bancario. Aquí es el hecho de la diversión que implica. Yo me imagino la idea, que te metes a la página, haces tu donativo, estás esperando a que llegue tu ambulancia de cerámica, llega y tú empiezas a intervenirla, compras tus materiales, puede ser óleo, acuarela, puedes pegar con diferentes cosas, tipo de pegamentos, puedes pegarle a tu ambulancia diferentes objetos o cualquier cosa que se te ocurra, y luego además la mandas. Y bueno, qué padre, ¿no, Ricardo? Esto es como poder divertirnos, ayudar y estar cerca de la gente que nos necesita hoy. Así es. Y un punto bien importante que lo dejé antes de ir al corte, es que también ahí pueden adquirir cualquiera de las obras que artistas han donado en favor de la Cruz Roja Mexicana para Saltillo. Y son obras de arte de todo tipo, fotografías, óleos, acrílicos, acuarelas, giclés, grabados, en fin, hay todo tipo de obras que van desde los 3,000 pesos hasta los 400,000, 500,000 pesos. Pero aquí la diferencia es que esa parte de adquirir una obra automáticamente no es solamente dar un donativo, sino hacerse del arte. Y recordemos que el arte es inversión. Entonces, de verdad, los invitamos a que entren a Cruz Roja Mexicana Siempre Salvando Vidas.org y comiencen anticipadamente a precios preferenciales, inclusive, a adquirir estas obras de arte y que nadie se las gane el 11 de noviembre en la subasta allá en Saltillo, Livia. Ahí estaremos participando de todas las maneras posibles que tanto mencionas. Y bueno, unámonos nuevamente como familia, como amigos y como esta familia mexicana que somos y participamos en este gran evento. Así es. Recuerden, lo he repetido muchas veces, Cruz Roja Mexicana Siempre Salvando Vidas.org. Y vayamos a un corte para pasar al siguiente segmento. Regresamos en un momento. Pues bien, vamos a tratar un tema bien interesante, Livia, porque ahora vamos a combinar no solamente a hablar de arte, vamos a mezclar cultura, vamos a mezclar historia, arquitectura, costumbres, porque fíjate que acabo de estar en Tulum y de verdad, así como las pirámides de Teotihuacán y todo esto, Tulum encierra todo un misterio y toda una serie de aspectos que desconocemos, pero de verdad muy, muy interesantes. Y sin más preámbulo, veamos qué es Tulum. Ricardo, qué interesante en este video cómo podemos ver cómo todas las diversas culturas tienen esta forma tan común de tener una entrada a sus civilizaciones, haciéndolas de una manera estrecha. De esta manera podían proteger pues todos sus centros religiosos, sus centros sociales, y es como una puerta, ¿no? Cómo estrechar este camino, y así lo podemos ver en todas las civilizaciones. Y fíjate que es interesante lo que dices, porque es como cuando decimos hoy día, ¿no? Hay que abrir y cerrar puertas, que implica una protección. Claro. Y en esto de la protección yo creo que también tiene que ver mucho el cómo
nacemos, el cómo pensamos que fue nuestra creación. Y así como Adán y Eva y la manzana y toda esta parte que podemos leer en la Biblia y los 7 días, veamos cómo los mayas, y en específico en Tulum, buscan y perciben a la misma creación. Esta zona arqueológica es bien interesante porque precisamente los mayas suponían que el hombre venía de esta masa que se genera a través del maíz. De hecho, el Popol Vuh o Popol Vuh está caracterizado en muchas de sus partes con esta similitud que se tiene con la Biblia en cuanto a la creación, en cuanto a los días. Y bueno, la Biblia habla de Adán y Eva, principalmente Adán, en cuanto a que fue formado del barro, de la tierra. Los mayas aquí lo que decían era que no, esa semejanza del maíz, en la cual precisamente se da la oportunidad al hombre de crearse y de generar la vida a través, como ya dije, de esta masa. Tulum es muy caracterizada por esta parte, de estas creencias. Qué interesante, Ricardo, ver cómo el maíz en la cultura maya pues es un artículo de primera necesidad, de los más importantes, y no solo en la cultura maya, sino en los aztecas y en otras culturas, porque además es una manera de poder crear otro tipo de cultivos, es la base de otros cultivos, y por eso podemos preguntarnos, ¿por qué los mexicanos siempre nos gusta el maíz, la tortilla? Pues viene desde aquí, desde estos inicios que el maíz pues es la base de nuestra cultura mexicana. Y más que eso, Olivia, también, como decían, en vez de, no sé, la creencia de Adán y Eva y el barro, aquí es que se hacía esta masa a través del maíz y de ahí forman al hombre y crece y todo lo demás que comentaste y la importancia de esto. Pero fíjate que también entonces me di cuenta lo importante que es la arquitectura, por la forma, por cómo se ubican las cosas. Claro. De verdad, esta bella arte, y por eso que es una de las bellas artes, forma un papel muy importante aquí en la zona de Tulum. Veamos por qué. La arquitectura de Tulum tiene una gran influencia de lo que es Chichén Itzá y Mayapán. Toda esta estructura, sobre todo la que está ahí al fondo, en las cuales las formas cuadráticas, las columnas, esta otra que podría girar en torno a una observación por la forma circular. Pero insisto, característico también de Chichén Itzá y Mayapán, aunque estamos en Tulum. Me encantó ver aquí cómo estos estilos arquitectónicos marcan tendencias en todas estas civilizaciones y cómo iban como copiando todos estos estilos, y así como también lo podemos ver en el arte, que a lo mejor el cubismo y empieza a ser una tendencia y se empieza a surgir en una zona y empieza después ya a replicarse en otros lugares, la pintura, la danza, cómo son tendencias, y aquí me gustó mucho ver esa parte, cómo se replicaron estos estilos arquitectónicos. Así es, y fíjate que en esta parte arquitectónica no nada más fueron entonces ya las construcciones, sino como al principio vimos estas entradas estrechas y demás, aquí en Tulum, muy curioso, tenían la protección del mar. Pero hay unas construcciones que son prácticamente observatorios y estaban a la espera de ver quién venía del más allá, digamos. Y entonces ve lo que acontece con estos observatorios. A ver. Imaginemos por ahí de los 1500, en los que en esta zona es precisamente un mirador. Que allá a lo lejos viniera de estos navíos Juan de Grijalva, que había venido desde Cuba para ver qué seguía allá. Y claro, se encuentra con alguien como yo, sintiéndome el gobernador de Tulum y esperando que ese navío, ese objeto que estaba a lo lejos en la mar, se fuera acercando y acercando y acercando. Y de ahí estos miradores. Es impresionante. Tal vez lo que ya prevían que algún día podría pasar, que alguien llegara de ese horizonte, del infinito mar,
que simplemente la creencia es que ahí terminaba todo. Qué increíble, Ricardo, ¿eh? Nada más como también en estas civilizaciones, además de todo lo que tenían controlado para tener su vida funcional, cómo también estaban cuidando a través de estos observatorios que vemos aquí en este video, la posibilidad de que llegara otras personas pues por el mar Algo, ¿no? Algo que llegara. que llegara, como que ya como podían presagiar que podía llegar algún, bueno, no sabían que eran barcos, ¿no? Pero estaban a la espera de que algo llegara. Así Interesante, es. Ricardo. Así es. Y fíjate que entonces, en específico en Tulum, viene toda esta combinación de estas entradas estrechas, todo lo que te protegía el mar y los observatorios y demás, pero también el bosque. Fíjate cómo aquí en Tulum, toda esta zona boscosa juega algo bien, bien importante en esta protección. Veamos. Vamos. Podemos observar de este lado el océano. Y aquí a mis espaldas, lo que sería la jungla, la selva. Y los habitantes de Tulum principalmente se caracterizaban no por la parte selvática y lo que pudieran ahí encontrar de alimento, porque había mucho animal salvaje, víboras, iguanas que tal vez hacían colonias. Pero entonces sí, eran extremos en cuanto a la pesca y lo que podían lograr de la pesca, porque el mar era lo que tenían siempre frente a ellos a todas horas. También algunos, como decía, se internaban en las selvas, y por eso luego este estilo como de murallas o llegadas, que significaba ya estás en casa. Y también en esta zona, como hemos visto, algunos otros miradores que permitían la observación de lo que acontecía allá, a la distancia, en el océano. Tulum, un lugar donde la comida principalmente era a través del mar. Aunque también recordemos, había adoración al maíz, porque de ahí venimos. Qué precioso lugar, Ricardo, porque además aquí en esta civilización, además de tener esos bosques tan preciosos que se ven, también la mezcla de poder utilizar todo lo que podían cultivar en la agricultura, en los bosques, también el mar, que además de que estaba precioso, siempre ha estado con ese azul maravilloso, aquí podían también tener base de su alimentación con todo lo que podían aquí pescar. Entonces esta mezcla del bosque, el mar y vivir ahí, qué maravillosa cultura. Imagínate vivir ahí en esa época teniendo todo eso para su esplendor. Y ahorita que dices, vivir ahí, efectivamente, no nada más es la zona del bosque o si lo quieres ver como bosque, pudiéramos contemplarlo como una selva. Y mira, me metí y estos caminos por los cuales iba yo recorriendo, ve qué belleza de colores, de plantas, de todo. Y como bien dirías tal vez, estar en el paraíso. Y hablando de la selva, vean qué belleza natural. En verdad, estos caminos, conviviendo con la naturaleza en este apogeo, es lo que verdaderamente debemos de alabar hacia la vida. Y para donde camine, seguimos encontrando selva y más selva. Y en estos tonos en los que el sol se filtra, en los que ilumina no nada más los verdes, sino tal vez resaltan algunos cafés y las combinaciones de los amarillos. Y en fin, lo que es verdaderamente una obra de arte, una obra de la creación, de la vida, de ese privilegio que tenemos de día con día poder gozarla. Qué increíble
increíble lugar, Ricardo. Y tú que pudiste estar ahí viendo todas estas zonas arqueológicas, de veras que es una sensación tan hermosa estar ahí. Yo me acuerdo cuando fui a Tulum hace poquito y pude ver las pirámides, estar en el mar, los lugares turísticos. Es un lugar que reúne tantas cosas que yo invito a toda la población mexicana que vayamos y mundial a visitar esta joya de nuestro país, que es Tulum. Tenemos arqueología, comida, lugares preciosos, diversión y sobre todo esta zona arqueológica que ahí se encuentra una de las 7 maravillas del mundo en esta zona de la Ribera Maya. Y fíjate que no nada más es esta parte de comida y de lo bonito y demás, sino todo lo que significa ese centro cultural y más que eso ceremonial. Vamos a ver por qué, porque inclusive ahí está el inframundo. ¡Wow! Aquí vamos a entrar a la zona más ceremonial de Tulum. Es importante mencionar que efectivamente aquí hacen sacrificios, que pasando esta construcción vamos a ver la zona en donde había esa conexión con el inframundo y que entonces era donde tenían que sacrificar a las personas, allá arriba en ese templo. Se tapa un poco con los árboles, pero desde allá era el sacrificio. Voy a hacer un acercamiento. Y entonces se dice que las cabezas rodaban para llegar aquí al inframundo. Y terminaban con este templo, que este es el Castillo de las Pinturas. Tiene una serie de elementos internos. Y vean qué interesante cómo está la conservación, lo cual yo ahí elogio a la parte del Instituto Nacional de Antropología para la Conservación. Este edificio consta de 2 niveles, si se dan cuenta. Por eso es el Castillo de las Pinturas. Y adentro aloja una serie de frescos, que lamentablemente no se pueden ver, pero que eran como que la parte final precisamente de toda esta zona, que es, insisto, donde mayor se contemplaban los sacrificios. Tulum daba ese culto a la muerte. Y aquí es esta zona. Qué increíble cómo desde estas culturas, pues en la esencia del mexicano está el tema del culto a la muerte. Y cómo desde entonces podemos tener esa herencia de poder tenerle esa admiración, incluso burla a la muerte. Y cómo desde entonces, desde esa época, podemos entonces tener en nuestro ser esa como deseo de conocer qué hay detrás de la vida y cómo recientemente podemos ver cómo varios autores escriben, como Octavio Paz, que el mexicano se burla de la muerte, ¿no? Por eso para él es muy importante, porque está la vida, está la ironía, y desde estas culturas, ¿cómo podemos tener ese culto? Y así es, y fíjate que no nada más es eso, porque aquí en los mayas y toda esta zona arqueológica está muy ligado a cosas que tal vez siguen siendo turísticas para muchos, como son los cenotes. Pero vamos a ver cómo juegan un papel bien importante los cenotes y en las mismas construcciones arquitectónicas, cómo simulan la existencia de los mismos. Veamos. Fíjese que una característica muy relevante en todas estas construcciones de los mayas en la zona de la costa oriental fue este tipo de construcciones que, cosa muy curiosa, las hacían muy cerca de lo que para ellos era también símbolos de muchos elementos y que son los cenotes. Pero entonces en estas construcciones hacían unas como cuevas, que eran los chultunes, y vamos a pasar a ver alguno de ellos, porque tenían esta semejanza de interiorizarse, de poder estar en contacto con los dioses de otra manera. Este tipo de construcciones, la verdad, es espectacular. Y también, en muchos de los casos, simbolizaban pasillos de un lado al otro, de un mundo al otro. Este es realmente bajito, yo de hecho voy agachado, pero voy pasando de un mundo, por así decirlo, al otro. Y nuevamente los pasillos que
hacían estas construcciones parte de simular lo que estaba en los cenotes y lo que conservaban dentro de ellos y lo que significaban en todo esto. Y también aquí, por ejemplo, los juegos que se hacen del aire hacen que esto sea el templo del dios del viento. Me parece que eran unos genios de la arquitectura, como en estas civilizaciones mayas tenían esta distribución tan perfecta para que el aire, la temperatura, la luz, pudieran crear tantos efectos. Tú que estuviste ahí, ¿nos puedes comentar cómo lo hacían? Pues mira, no es tanto cómo lo hacían, sino lo que trataban de buscar, como bien mencioné en el video, cuando, aunque no estás en un cenote, el simbolismo y el significado que tienen los cenotes y entonces estas cuevas, cómo tratan de simular, pues eso, ¿no? Entradas a un espacio, cambias y sales a otro. Entonces, ahí esta combinación en la arquitectura sigue haciendo culto a todo esto que ellos piensan. Y bueno, para terminar, vamos a dar este último recorrido a lo que sería la salida de Tulum, que coincide que también es la entrada, pero entras o sales. Y cuando entras, ¿Sales? es la entrada. Y cuando sales, es el final. Veamos. Y bien, aquí es donde termina o empieza Tulum. En esta entrada, que ahorita para mí ya es la salida. Pero vean cómo juega la luz y me da la sensación que voy a entrar a algo desconocido. Y de repente se abre Tulum. Espero este recorrido les haya sido de su agrado, porque creo que es algo que el arte, la cultura se merece. Saber de nuestros ancestros y todo lo que hay ahí. Tulum. Qué interesante, Ricardo. Me encantaron todos estos lugares que nos pudiste exponer para que podamos disfrutar desde aquí, desde nuestra comodidad del hogar o de donde estemos, todo este lugar, haciendo como un resumen muy, muy completo, porque nos enseñaste cómo ver los recorridos en estas civilizaciones, cómo también el mar, los bosques, cómo toda esta unión, esta explicación de la arquitectura. Realmente muy interesante, Ricardo. Fíjate que qué bueno que hace el comentario, porque generalmente vamos a zonas arqueológicas o vamos, en fin, a distintos lugares y como que nos quedamos en la parte turística, ¿no? Sí, Ay, está tienes bonito, razón. ay, vamos a subir a la pirámide, y Sí. ay, vamos a hacer esto, y sí, en la Teotihuacán a meditar hasta arriba y todo, pero no es nada más eso, o sea, si empiezas a escarbarle, empiezas a encontrar el verdadero sentido de lo que era la arquitectura, del por qué un bosque, del por qué una observación, del por qué el inframundo, del por qué los sacrificios. O sea, te va Claro. dando realmente lo que, pues vamos, hoy día Así es. el que es médico lleva un proceso, el que es ingeniero otro, y la cultura, y en fin, te vuelve todos estos centros, no sé, turísticos, en algo que tiene arte, como hablemos de arte, que tiene cambios como Change TV, en fin, todo esto Y que tiene descubrimos. magia, porque nuestro país está lleno de magia. Hay que descubrirle todas estas partes tan, digamos, tan interesantes, que además de hacernos más cultos, no solo es eso, nos hace poder disfrutar al máximo, al poder conocer qué es todo lo que pasaba ahí, todo lo que pasaba ahí. Entonces es muy importante descubrir toda la magia que hay en nuestro querido México, Ricardo. Así es. Por eso México mágico, y como dicen, como México no hay dos. De verdad espero que hayan disfrutado este programa un poco diferente a los que generalmente tenemos, pero en este recorrido hayan conocido a Tulum de una manera diferente y aprendamos que cuando vayamos a zonas arqueológicas o cuando vayamos a ciudades, descubramos qué hay detrás. Fíjate que en esto muy rápido, cuando vas a una ciudad siempre están los que conocen de la ciudad, los que te platican, los que Claro. te pueden decir, y una calle a veces tiene el nombre porque cuando no sé quién vino y ahí se puso y bla, bla, bla. Y les dejo de tarea,
¿Por qué se llama el desierto de los leones? Nos vemos en la próxima. ¿Habrá leones? No creo. Buenas noches. Muy buenas noches. Chains TV presentó